Buen día, amada iglesia y personas que nos acompañan en esta mañana. Agradecemos a Dios por este día más que nos permite para poder reflexionar en su palabra. Pero antes de entrar a ella, les invito a orar y pedir de Dios la dirección en nuestra vida. Padre bendito, queremos agradecer, Señor, por esta invitación que nos ha hecho, Señor, para estar esta mañana buscando su rostro. Y gracias porque cada vez que abrimos su palabra, Señor, usted tiene algo que compartir a nuestras vidas. Permita que en esta mañana, Señor, no sea la excepción, sino que podamos, Señor, extraer de ella algo importante, esencial, Señor, para vivir nuestra vida el día de hoy y cada día, Señor, de nuestra vida. Gracias porque cada vez que la abrimos, Señor, usted tiene algo para compartir y por ello, Padre, yo pido, como cada ocasión que me permite compartir en algún lugar, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted y que ésta sirva para edificar a su pueblo y a las personas, Señor, que estarán escuchando esta reflexión en base a su palabra. En Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Quisiera invitarte a ir a uno de los evangelios en el libro de Lucas, capítulo número 12, versículos del 22 al versículo número 31. Hay un pasaje que llamó mi atención también hace algún tiempo, el cual quiero reflexionar en base a él esta mañana. Y dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanéis por lo demás? Considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas yo os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Hoy la reflexión hemos titulado en esta mañana, oración en lugar de preocupación. Sabes, quiero hablar un poquito acerca de lo que la gente hoy en día en nuestro mundo está experimentando. No sé si tú lo percibes, pero la mayoría de la gente ha entrado en un momento de pánico, de crisis en su vida por todo lo que ha venido dentro de nuestro mundo hace algunos meses, cuando se descubrió lo que es el coronavirus o COVID-19. Conforme ha avanzado esta pandemia que vivimos, nuevas incertidumbres vienen a nuestra vida o crece la incertidumbre en algunas áreas. Mira, hace algunos meses que comenzó, la preocupación que había en la mayoría de la gente era la pérdida de la salud y pérdida en algún momento de la vida de algún ser querido por causa de esta pandemia que ha azotado grandemente a algunos países de nuestro mundo. Pero luego la situación viene a agravarse aún más porque después ya no solamente temimos por la salud, sino que en base avanzó esto, llegó un punto de crisis también económica, de tal forma que la moneda en particular la mexicana, el peso mexicano, se vino hacia abajo en referencia con el dólar, que es con quien normalmente tenemos la referencia de nuestro peso, y se vino hacia abajo. Entonces, de tal forma que vino ya un problema de ansiedad, de inquietud, de inseguridad por la pérdida del poder adquisitivo de nuestra moneda. Luego siguió avanzando esta cuestión de tal grado que se agravó aún con la pérdida no solamente del poder adquisitivo, sino la preocupación por la pérdida del trabajo en algún momento o la escasez de alimento en algún instante en nuestra vida, porque veíamos que en algunos países que ya ha pegado con más fuerza este coronavirus, ha llevado a muchos de ellos a hacer compras de pánico, entonces no encontrar ni siquiera lo esencial en algunos momentos para poder tomar de ahí para estar viviendo. De tal forma que esto ha venido a dar al traste a nuestra quietud, a nuestra tranquilidad y ha provocado un grado de incertidumbre en nuestra vida o en mucha de la gente que tú y yo conocemos o posiblemente a lo mejor en ti.
El pasaje que leímos ahorita me gusta porque hay algunas cuestiones que creo Dios nos comparte por medio de él. La primera de ellas, el pasaje anterior, es decir, el que está antes de este pasaje, nos habla acerca que mucha gente se afana por hacer tesoros en la tierra. Habla acerca de un hombre rico que invierte su dinero y hace y busca tener propiedades, ganancias, pero deja en última preocupación su vida espiritual, es decir, su alma. Y en base a esto, nuestro Señor comienza con el verso 22, hablando o haciendo un llamado a los primeros versículos a no meternos en una ansiedad desmedida. Por eso Él dice, no os afanéis por la vida. Y nos habla acerca de algunas cuestiones, tal vez, de por qué la vida trae afanes a nosotros, porque buscamos el sustento de cada día, buscamos cómo vestirnos, buscamos algunas cuestiones que son esenciales para nuestra vida, y esto nos lleva a experimentar momentos de crisis cuando creemos que algunas de ellas no las tendremos porque hay incertidumbre sobre el futuro. ¿Sabes? El pasaje no solamente se queda ahí con esa ansiedad desmedida que alguna gente experimenta, sino Dios trata de tranquilizar nuestro corazón hablando de algunas cuestiones que son ejemplos claros de la misericordia o bondad de Dios sobre su propia creación. En el pasaje se nos habla por ahí de las aves del cielo, que ni almacenan en granero, ni trabajan, ni hacen muchas cuestiones, pero resulta que Dios alimenta a cada una de ellas porque tiene cuidado de estas aves del cielo o en algún momento de las bestias del campo. Pero sabes, no es lo único que nos dice, sino también habla aún acerca de la vestimenta, de cómo una persona, por más que busca vestirse con lujos, nunca podrá vestirse con la belleza que algunas flores del campo son vestidas por nuestro Dios. El pasaje nos habla acerca de los lirios, parte de unas flores muy hermosas que tú y yo posiblemente conocemos. Pero ¿sabes algo? Él nos dice que esto es parte de la misericordia y la bondad de Dios sobre la vida de esta creación que Él ha hecho, y nos hace un llamado también. El llamado es a que entendamos que tú y yo somos más que ello, y Dios llama a entender que nada podemos hacer por algunas cosas más que solamente confiar en Él, porque no podemos producir algunas cuestiones sobre nuestra vida. El pasaje nos habla acerca de añadir un codo a nuestra estatura, es decir, aproximadamente 45 centímetros, es imposible. Y Él dice, si no puedes hacer esto, solamente hay una cuestión que debes de hacer: confiar en Dios, buscar su rostro y orar pidiendo la misericordia y la gracia de Dios sobre nuestra vida en medio de la circunstancia que experimentamos. Tal vez quiero decirte que el mejor ejemplo lo encontramos en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios emprende un peregrinaje por 40 años en el desierto, cuando Dios les saca de la tierra de Egipto hacia la tierra prometida, 40 años peregrinando en un desierto. Y quiero decirte algo, en ese desierto no había cómo satisfacer algunas de las necesidades básicas que ellos tenían. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuáles necesidades? Mira, la alimentación, el vestido, la salud y otras cuestiones más que en algún momento el pueblo necesitaba. Pero en medio de esos 40 años la Escritura nos dice que Dios es fiel con ese pueblo, de tal forma que les alimenta todos los días con algunos manjares que ni siquiera tenían posibilidad de acceder mientras estaban de esclavos en Egipto. Algunos de ellos los conocemos porque los hemos leído en la Biblia. El maná, hemos leído que Dios le da codornices en algunos momentos para comer al pueblo. Hemos leído en la palabra de Dios que Él saca agua de la peña para poder compartir con ellos en medio de la sed que experimentaban. Y cuando hablamos del vestido, por 40 años vagando en un desierto, ni su calzado se desgasta, ni su ropa se deshace. En esos 40 años Dios cuida de todo aquello de tal forma que ellos experimentan la bendición de Dios sobre sus vidas. La Biblia nos dice que la ansiedad no se lleva con la vida cristiana, porque el que confía realmente en Dios, confía en que Dios es poderoso y es soberano y nada escapa de su control, y Él alimenta y Él cuida y está atento a nuestras vidas. ¿Qué quiero decir esto? Que realmente nunca nos enfermaremos, que nunca habrá problema. No, lo que estoy diciendo no es eso, sino lo que estoy diciendo realmente es que a pesar de esas cuestiones, Dios cuida de nosotros y da lo básico a nuestras vidas.
y aún guarda algo mejor que lo físico, que es nuestra propia alma, que es el pasaje anterior a este, lo cual Dios le hacía comprender a aquel hombre que buscaba riquezas, que lo más importante no es lo físico, lo más importante no es los tesoros en la tierra, sino los tesoros en el cielo, es decir, la relación con Dios y la búsqueda de ese Dios en medio de las dificultades que experimentamos. La oración es un elemento base que Dios ha dejado en nuestras vidas para echar mano, platicar con Dios, hablar con Él y exponer tanto nuestra necesidad como también nuestra gratitud por todo lo que Dios derrama en nuestras vidas. Y el pasaje es claro diciéndonos que por más que nos preocupemos realmente, nunca podremos solucionar nada. Es mejor confiar en Dios a través de la oración que experimentar una preocupación desmedida en nuestras vidas que no nos lleva a ningún lado. Amada persona que nos estás escuchando o viendo a través de este video, quisiera decirte que Dios nos llama a confiar en Él plenamente en estos momentos de preocupación que tal vez muchos estamos experimentando. Preocupación por la economía, preocupación por el sustento o el abastecimiento de las cuestiones necesarias en nuestra vida o familia, en cuestión de salud, en lo que sea. La invitación es a confiar en Dios porque Él tiene cuidado de nosotros. Quisiera cerrar con 3 enseñanzas que el pasaje nos deja, pero antes de ello el verso número 30 y 31 nos dice: porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, mas buscar el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles son las 3 enseñanzas que te dejo para el día de hoy poder aplicar a nuestra vida? Primera de ellas: vive cada día confiando en Dios, sabiendo que todo depende de Él y no de nosotros. Sabes que eso nos quitará un gran peso de encima, porque muchos creemos que todo lo que sucede en nuestra vida tiene que ver con lo que yo puedo conseguir, pero la Biblia me dice que todo lo que viene a mi vida es porque a Dios le place dar su misericordia y su bondad sobre nosotros. Si hablamos de salud, si hablamos de economía, si hablamos de lo que sea, vestimenta, por la gracia y misericordia de Dios, Él provee todo esto a nuestras vidas. Por eso te digo, la primera de ellas es: vive cada día confiando en Dios, sabiendo que todo depende de Él. Número 2, la segunda enseñanza para vivir este día es: vive administrando sabiamente los recursos que Dios te provee. ¿Qué digo con esto? Dios nos llama a ser administradores de aquello que pone en nuestras manos. Y la invitación es administrar sabiamente aquello que Dios da a nuestras vidas, para poder comprar con sabiduría las cuestiones que requerimos y hacer buen uso de esa economía que Dios pone en nuestras manos. Y tercera cosa: disfruta tu relación con Dios y busca su reino. Las añadiduras Él las dará en el momento que tú y yo las necesitemos. Lo que dice el pasaje es buscar el reino de Dios, es decir, la relación con Dios en nuestra vida, y todas las demás cosas vendrán como una añadidura. Tristemente muchos de nosotros queremos buscar las añadiduras y al final tener el tiempo con Dios. Hoy Dios nos permite a muchos de nosotros estar en casa y reflexionar en su palabra, en su persona, y después de ello traer bendición a nuestras vidas como parte de una añadidura que Él derrama sobre nuestras vidas. Gracias por escuchar este mensaje, y primeramente Dios, nos vemos mañana con una reflexión más en base a su palabra. Recuerda, la oración en lugar de la preocupación en nuestras vidas. Que el Señor te bendiga.